Y en los especiales de ProNoticias de esta semana nos toca recibir al ingeniero Luis Caló. Él es presidente de APROCONS, la Asociación de Profesionales de la Construcción. Ingeniero, bienvenido, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes. Usted recién me mencionaba que hay un nivel muy importante de profesionales asociados a APROCONS que trabajan, desarrollan y se desenvuelven en el sector privado. Asimismo, APROCONS, si bien es una asociación relativamente joven, estamos cumpliendo 12 años ahora el 4 de julio, aglutina sectores y profesionales muy importantes de la construcción en el ámbito privado. El 85% de nuestros asociados se dedica al ámbito privado, un 15% estimamos al sector público. Pensamos que tenemos la representación de un sector muy importante de la construcción privada, en términos de profesionales. Y todo lo que eso implica también, que es lo que nos ocupa, que tiene que ver con el poder desarrollar la economía, poder impulsar el crecimiento urbano, poder también en alguna medida ser la solución social para un problema muy importante en Paraguay, que es la falta de viviendas. Sin duda, esto tiene dos aspectos lo de la vivienda, ¿verdad? Por un lado, la necesidad real de ciudadanos paraguayos que necesitan de un hogar. Y por otro lado, que la construcción es un motor económico muy importante, sobre todo en términos de vivienda, porque emplea mucha mano de obra diversa y de un sector de obreros de mucha necesidad. Así que en ambos sentidos es muy importante la construcción. Y por todo lo que genera en materia de inversión también, ingeniero, es decir, por el volumen de dinero que eso representa. Asimismo, somos conscientes que en los últimos años el Paraguay ha sido destino de importantes inversiones en la región, ¿verdad? Eso trajo un crecimiento del sector. Y esa inversión, ese dinero que ingresa al país es muy importante, es como lo estás diciendo, ¿verdad? Y hay un factor también que se puede considerar importante que tiene que ver desde el lado de ustedes con la capacitación y el profesionalismo de la persona que encara proyectos relacionados a las viviendas o a los edificios o a las oficinas corporativas. Y eso hoy en día es un valor importante también, ingeniero. Sin duda. Ahora, Omar, quiero aprovechar, me está dando pie a cambiarte un poco el enfoque de la entrevista, en el siguiente sentido. Sé que tenés invitados muy importantes, colegas también del ámbito de la construcción, que probablemente te habrán dado números, proyectos, la realidad de las necesidades, ¿verdad? Con una precisión sin duda más clara de la que yo mismo podría darte. Yo quiero enfocar un poquito el tema de la construcción desde otro punto de vista. Y es en el sentido que mencionaste, en el sentido de la capacidad. Y me voy más allá de la construcción. Porque el COVID nos dio la oportunidad de conocer nuestras virtudes más importantes y nuestras miserias más importantes. Y llegó la hora que el Paraguay tome las virtudes y deseche la miseria. Ese es el punto importante. Es el crecimiento que necesita el país. Nosotros desde la construcción, ¿qué necesitamos? La capacitación que vos mencionabas, la presencia de profesionales, ya sea de ingenieros, arquitectos o de mando medio. Claro. Esos profesionales se capacitan enseguida, el paraguayo se pone a la orden de la necesidad enseguida. Necesitamos un ambiente fértil y que nos dejen trabajar nomás, Omar. El resto lo vamos a hacer nosotros. Claro. ¿Qué significa que nos dejen trabajar? Reglas claras, por ejemplo. La institucionalidad del país es fundamental. Hablabas de inversión. El inversionista no está mirando si la constructora A, B o C tiene la capacidad de hacer. Saben que tenemos la capacidad de hacer. Si vienen al país es por dos razones. Porque
su inversión va a redituarle buenos dividendos y porque está segura. Claro. La seguridad es la que tenemos que brindar nosotros como país. Y eso, Mar, pasa por la decisión individual de cada paraguayo, que hoy, con la crisis que vivió por el COVID, se da cuenta que necesitamos ser mucho más serios de lo que hemos sido 100 años para atrás. Sí. Paraguay, hasta el COVID, era un adolescente que estaba macaneando como país. ¿Viste cuando vos sos mitad y mitad cuña y hay un evento a los 15, 16 años que te puede marcar una pelea con el papá, un accidente, una cuestión, te vas de la casa y después vos volvés y volvés hay otra persona? Sí. Entonces dejaste de ser un adolescente para ser una persona más madura. Eso tiene que hacer el Paraguay hoy. Eso tiene que hacer el Paraguay hoy. Cada paraguayo tiene que pensarlo así. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Que nuestros líderes sean los más capaces. Eso necesitamos nosotros en la construcción, para que haya un líder que sea capaz y tenga la visión de que nosotros, los constructores, necesitamos una norma paraguaya del hormigón, por ejemplo, que no tenemos con la actualización y formalidad que se requiere y tenemos que hacerla. Y no está hecha, ¿por qué? Porque nuestros talentos y nuestros valores más importantes no están en los puestos donde tienen que estar. Y al paraguayo medio no le preocupó eso. Claro. Hasta que hoy se dio cuenta de la trascendencia de tener en los puestos de liderazgo del país gente seria. No teníamos respiradores, no teníamos tapabocas, y nos dimos cuenta, entre nosotros mismos nos conocimos, gente que no se conocía proponiendo ideas fantásticas y que solamente necesita que ese talento que el paraguayo tiene pueda llegar y que se lo cuide. Sí. Y que la gente que se capacitó y vuelve al país sea aprovechada, tenga ese cargo que tiene que tener. Donde probablemente está sentado hoy en día alguien que llegó por nuestra política prebendaria. Es nuestro mal endémico. Sí. Pero nosotros no podemos pensar la política prebendaria la vamos a cambiar así nomás. Tenemos que cambiar nosotros como ciudadanos a partir de esto que pasó con el COVID. Sí. Donde nos damos cuenta de la importancia. Y muchos invitados decían, esta es la oportunidad, este es el momento de hacerlo. Es el momento. Pero no esperar, sino usted mencionaba muy bien, involucrarnos todos y ser partícipes de esto. Ustedes desde el sector de la construcción, nosotros desde el sector de la comunicación, para poder avanzar. Dejemos de ser un país adolescente. Eso es trascendente. Entonces se podrá aplicar todo lo que tus anteriores invitados expusieron seguramente en estos paneles que estás conduciendo de manera más dócil y más fácil. Claro. Porque a la cabeza de esas instituciones van a estar los mejores paraguayos. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que el COVID hoy nos da como oportunidad. Nos abrió los ojos y tenemos que recuperar eso. Es trascendente. Ahora, usted mencionaba también un factor importante. Las personas que fueron sorprendidos por esta pandemia fuera de Paraguay son profesionales que por distintos motivos tuvieron que emigrar. Seguramente en el rubro suyo también hay muchos. Y que están viendo la oportunidad de volver al Paraguay y tienen otra mirada, tienen otra experiencia, tienen otra preparación. Eso es muy importante para el sector. Eso ocurre, y no solamente ahora, ocurre desde antes, ¿verdad? Hay una política inclusive a nivel gubernamental de buscar recuperar esos cerebros paraguayos que están en el exterior. Pero tienen que venir acá y darse cuenta la gente que está ocupando el lugar de ese genio, que tiene que dar un paso al costado y tiene que dirigirnos él. Entonces, si volvemos a tener una pandemia, no nos van a necesitar camas, no nos van a necesitar respiradores, no vamos a necesitar profesionales, porque los mejores nos van a estar dirigiendo. Sí. Eso significa que cada paraguayo tiene que dejar de hacer las cosas más o menos. ¿Por qué hacemos más o menos las cosas? Porque entonces no hay un límite que nos pueden presionar y decir, vos no estás cumpliendo con esto. Y tenemos
registrados ahora por el programa de subvención, 1.200.000 paraguayos que recibieron la subvención. ¿Qué son esos 1.200.000 ciudadanos? Son paraguayos que trabajan en el sector informal, Sí. que tienen que tomar el coraje de decir, bueno, voy a tener mi factura. Voy a formalizarme. Si yo soy un lomitero, soy un panchero, tengo que cuidar el aspecto sanitario, tengo que brindarle a mi cliente esa seriedad que el otro paraguayo también necesita o exige, ¿verdad? Esa mentalidad es la que tenemos que quebrar con este COVID. Y que los jóvenes que vienen detrás nuestro ojalá puedan hacerlo, puedan acelerar los procesos, porque es urgente que lo hagamos. Y tenemos muchas cosas por hacer. En la materia que a ustedes les ocupa, que tiene que ver con infraestructura, vivienda, desarrollo inmobiliario, hay mucho por hacer, ingeniero. Mientras esperaba mi turno, escuchaba las palabras del arquitecto González Acosta, ¿verdad? Y él te decía una relación de ciudad a área rural, ¿verdad? Sí. Y pasa muchísimo por eso, pero fíjate, quiero tomar un poquito el ejemplo de lo que él mencionaba. Repitiendo los números, Asunción, la capital del país, 500.000 habitantes. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de la municipalidad? 205 millones de dólares. Y más del 85% se va a costos fijos. Fijos, sí. ¿Cómo hacemos para que Asunción crezca? Mantener lo que está y crecer otra vez es inviable. Es porque la densidad que mencionaba el arquitecto de Asunción es baja. Y nuestros jóvenes se van a vivir a 30 kilómetros del microcentro, sí, donde está su lugar de trabajo. Y en los alrededores del microcentro las casas están deshabitadas, los alquileres por el suelo. Es un despropósito. Y hacemos un puente para ir a poblar Chacoí. Pues, ¿quién está pensando en todo eso? Ese talento es el que necesitamos. El paraguayo que tiene ese talento tiene que estar en ese lugar y decirnos, estamos haciendo mal. Esto es lo que tenemos que hacer. Hay que empoderar la honestidad y el talento del paraguayo. Existe un plan de reconversión de lo que es el centro de Asunción. ¿Tiene conocimiento, ingeniero, en qué quedó eso finalmente? Si bien se están haciendo oficinas públicas en lo que era la zona del puerto, que están bastante avanzadas, pero no hay proyectos que puedan acompañar ese reconvertir y ese volver a poblar el centro. Como usted decía, hay casas, hay edificios abandonados en el centro de Asunción. Y volvemos a lo mismo, por eso es que, Omar, yo me puse como objetivo conversar contigo de esto a lo que me refería antes, ¿verdad? No quiero entrar en ese tecnicismo del porcentaje, del claro, crédito, de la... Sí, que ya lo hablamos también con otros invitados, sí. ¿Qué nos pasa en Asunción, por ejemplo, lo que estás mencionando? Los planes están. Hay un cambio de signo político en el municipio, y si no coincide con el gobierno central, no se hace. Todo queda parado, sí. Y hay planes importantísimos en el municipio que no se hacen por mezquindad política. Y vuelvo a lo mismo de siempre, soy reiterativo. Si esos políticos se dan cuenta que el paraguayo ya no le gusta que haga eso después del COVID, entonces vamos a tener en esos lugares los paraguayos talentosos que van a hacer lo correcto. Y no va a estar ocurriendo lo que estamos hablando, cajoneados archivos fantásticos que no se hacen para no darle el gusto a alguien que es de un signo político distinto, ¿verdad? Y el que mete la mano en la lata se tiene que ir preso, sea quien sea. Y por ahí empieza nuestro orden. Lo habrán dicho 10 millones de veces invitados tuyos, la impunidad y el poder judicial en el país. Y no es que se va a cambiar nomás el poder judicial y va a haber impunidad. Nosotros tenemos que pensar como paraguayos que eso está mal. Entonces la persona que está ahí va a tener cuidado. Y en ese aspecto muchos dirigentes ya mencionaron que la verdadera pandemia para el Paraguay es la corrupción, y siempre lo fue. Y hemos llegado al punto más bajo.
de leer en la prensa que se aprovechan de un momento, de una necesidad. De una situación delicada. Para lucrar, eso es criminal. Y tiene que haber gente castigada. Y si el ciudadano común no se molesta por esas cosas, esto va a continuar. Entonces, ¿qué vamos a hablar de que Asunción tenga que tener densidad, de la tasa de crédito es alta o es baja? El COVID tiene que hacernos salir de la adolescencia como país y ser serios de una buena vez. Ojalá realmente aprovechemos este tiempo, ¿verdad? Tenemos otro ejemplo que tiene que ver con el COVID y que esto sí es algo que la ciudadanía le ha exacerbado. El sector privado está muy golpeado. Los profesionales y las empresas bajaron sus costos porque no tienen venta, sí, o porque las ventas han disminuido muy importantemente. Han tenido que probablemente bajar a la mitad su tasa de sus empleados, sí, ¿no? Hay gente sin empleo en la calle. Y el sector público, esto que escuchamos siempre de que el Estado es un elefante gigantesco. la necesidad de achicarlo. El sector público, como lo hicimos nosotros, El sector privado. lo va a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Y vamos a seguir pagando nosotros esa grasa estatal. No puede ser. Ese es un dinero que tiene que irse a la educación y a la salud. Eso es lo que necesitamos cambiar en el país. Y esa reorganización es la que todavía se está esperando. Y espero que con estos programas que vos estás conduciendo, le podamos recordar al ciudadano que no se olvide que tenemos que hacer esa tarea, que tenemos que escandalizarnos cuando vemos cosas como esas, que sí, no hay que hacer las cosas upéchante para evitar que nos presionen. Y entonces yo no pago mis impuestos porque no me van a luego a visitar el inspector, sí, una coimacá, crezcamos de una buena vez. Ojalá que el COVID nos traiga eso, por favor. Usted mencionó algo que también hay que destacar, que es las personas que en el sector de la construcción pudieron haber perdido el empleo en este tiempo, porque sí, el sector privado de la construcción tuvo un tiempo parado en el medio de esta cuarentena, ¿verdad? Pienso que a pesar de todo lo difícil que está la crisis a nivel mundial, el sector de la construcción probablemente sea otra vez uno de los menos golpeados. Imagínense lo que tiene que ver con la gastronomía y el turismo. Sí, peor. El turismo está directamente parado por un año más. Y esa gente, ¿qué va a hacer? Sí. ¿Verdad? Porque la construcción todavía en lo que va de este año tiene que terminar los contratos Lo que comenzó. que ha iniciado, ¿no? Sí. Y las cuentas que se generaron en este espacio de tiempo van a empezar a llegar a fin de año y el siguiente año. Sí. Si no hay inversión, si no hay una inyección importante de capital, ¿qué vamos a hacer? Es lo que mencionaban los otros invitados tuyos, la necesidad de un crédito para poder financiar esa crisis, ¿verdad? Pero es así, Omar. ¿Y Ese qué es el perspectiva ven ustedes desde el sector profesionales de la construcción para el 2021? Si bien hay todavía incertidumbre a nivel mundial, pero para Paraguay en ese sector, ¿qué esperan para el próximo año? ¿Qué vislumbran? Y suponemos que vamos a tener que trabajar mucho más de cerca con el sector público, con el Estado, porque la necesidad y la fuente de financiación probablemente va a estar por allí. Sí. Somos optimistas en el sentido de que nuestros números como país siguen siendo atractivos y en el medio de este gran desorden de la región somos otra vez una luz un poco visible, pero habría que ver si los inversionistas se aventuran a mover su capital en estos siguientes 2 años en que todo el planeta
está conmocionado. Así que son años difíciles los que se vienen, pero tenemos que trabajar, como se mencionaba antes, el sector público con el privado aliado, buscando las necesidades, buscando la flexibilidad que también se requiere en situaciones como esta. Y pasa por allí, pasa por trabajar día a día en buscar mejores horizontes para cada paraguayo en su sector, ¿no? Y los inversores internacionales miran la situación del país, miran los números de la macroeconomía, pero también miran lo que usted mencionaba, que tiene que ver con una justicia equilibrada, que tiene que ver con la corrupción. Entonces, en ese aspecto no estamos bien. Es el aspecto que tenemos, es la tarea. Que mejorar. Es la tarea, ¿no? Sí. Porque vemos países como Perú, Chile, Uruguay, con grados de inversión donde pueden acceder a un costo del dinero bastante inferior, ¿no? Y nosotros estamos cumpliendo con todas las tareas menos esa. La seguridad jurídica es algo que se viene mencionando hace años, Sí. y de alguna manera la estamos construyendo. La estamos construyendo día a día con cada acuerdo que se logra, con cada ley mejorada que se emite, con cada norma paraguaya que se consigue imponer. Y eso nos está dando un crecimiento institucional que necesitamos y que, una vez más lo digo, espero que el COVID dispare esa. La reforma del Estado es urgentemente necesaria, Sí. en el buen sentido de lo que se requiere, ¿verdad? Y ahí tenemos que manejar apropiadamente los tiempos políticos para que la reforma sea realmente la que necesitamos y que no nos salga otra vez una defecio consecuencia de malas intenciones, ¿verdad? Que va a ser más difícil todavía poder modificar. Así mismo es. Ingeniero, gracias por la visita y por los conceptos para los especiales de ProNoticias. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, le agradezco esta posibilidad de poner un poco la opinión de APROCONS en la cabeza y el oído de cada paraguayo. Suerte a ustedes también. Muchas gracias. El ingeniero Luis Caló con nosotros, presidente de APROCOM. Ahora conversamos con el economista Sergio Zapena en estos especiales de ProNoticias esta semana, como ya decíamos, hablando de esto que tiene que ver con el desarrollo del sector inmobiliario y cómo puede convertirse este sector también en un motor o impulsor del desarrollo económico del país. Más allá del tiempo de pandemia, ha venido desarrollándose esta tarea en los últimos 10 años. Sergio, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Omar. Bien, excelente. ¿Cómo ve actualmente al sector de desarrollo inmobiliario, a los desarrolladores inmobiliarios en el Paraguay? Bueno, estamos ahora en el mundo con varias incógnitas, no solamente en Paraguay. Sí. Entonces, todas esas incógnitas, toda esa incertidumbre, lo que hace es que deprima los precios hoy en el corto plazo. Pero lo que hicimos en nuestra empresa, en Planner Capital, que es una asociación con Víctor Raúl Benítez, que es otro economista, y Fernando Medina, que es empresario audiovisual, es nuestro asesor de imagen, lo que vimos es analizamos un poco el patrimonio de los últimos años. O sea, ¿qué es lo que hicimos en Paraguay? Y lo que vemos es que hemos crecido mucho. Sí. Hemos crecido mucho patrimonialmente en todas las áreas y mucho en la parte inmobiliaria. Entonces, para darte una idea, los últimos 15 años la economía se multiplicó por 5 en Paraguay. Sí. Entonces, también el sector inmobiliario se multiplicó más de 5. Entonces, hay barrios residenciales en Asunción que cotizan el metro cuadrado igual que en Santiago de Chile, en San Pablo, en Miami. Están en $3.000 el metro cuadrado. Cuando antes una propiedad costaba $40.000 en esos barrios, ahora vale $200.000. Entonces todo se multiplicó por 5. ¿También la propiedad rural? También la propiedad rural. Antes en el Chaco, en la región occidental, que tenemos para desarrollar todo ese sector todavía, una hectárea costaba $50, ahora está en $500. Se multiplicó por 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que nosotros hicimos es analizar
todo lo que es, toda la estrategia que va a tener Paraguay en el futuro. Sí. Y le llamamos una verdad, 2 lecciones y 5 secretos para un futuro grandioso. Así le llamamos al trabajo. Y en otro programa le dije a Noelia, si me invita le voy a explicar en detenimiento los 5 secretos, pero te voy a mencionar algunos, porque uno tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, que es el segundo secreto, el de los ciclos económicos. Vos sabías, Omar, que estamos al final de un ciclo, el ciclo de los activos financieros. Un ciclo largo, me decía recién. Después de la reconstrucción de Europa, con el Plan Marshall empezó este ciclo que consistía en que los bancos centrales, ante cualquier necesidad de reactivar la economía, inyectaban dinero barato a los bancos. Ese dinero barato que los bancos recibían para pasar a las empresas, muchas veces no se fue a las empresas. ¿A dónde se fue? A comprar acciones de empresas, de bancos, bonos del gobierno y títulos de fondos de inversión de largo plazo, artificialmente elevando el precio de esos activos financieros. ¿Qué es lo que pasó? Estados Unidos, la Reserva Federal, ante cualquier problema económico, inyectaba este dinero. En la crisis de los .com a finales de los 90, hizo la misma cosa. Después, en el año 2008, con la crisis de la inmobiliaria en Estados Unidos, también hizo la misma cosa. Y ahora con la pandemia volvió a hacer la misma cosa. Pero ¿qué pasa? Hoy es un problema también de oferta. Antes, para reactivar la economía era un problema de consumo. Entonces lo que querían era estimular la demanda para que aumente, que la gente compre. Para que la gente compre, para que exista consumo. ¿Qué pasó ahora? Es limitada la solución de bajar las tasas y de entregar dinero barato en este caso, porque hay un problema de oferta. Entonces toda esta adicción de los bancos centrales hizo que los activos financieros en el mundo bajen a una rentabilidad de casi 0. Entonces cuando un índice Standard & Poor's de Estados Unidos, de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, rendía 12 o 13% anual, hoy está en menos de 3%. Porque se derrumbó prácticamente. Se derrumbó, digo. Se derrumbó porque los bonos del Tesoro americano están en 0. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos capitales van a buscar mayor rentabilidad. Y ahora viene el nuevo ciclo, que es el de los activos reales, de la producción. Y ahí es una buena noticia para Paraguay. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 años entró mucho dinero, capitales a Paraguay, que fueron al sector real y también al sector inmobiliario. Especialmente en los últimos 5 años del último gobierno, entró muchísimo dinero, que ahora se ralentizó un poco, se frenó por la expectativa que siempre los empresarios esperan ver del nuevo gobierno. Cuando iba a tomar vuelo el nuevo gobierno vino la pandemia. Entonces también se estancó eso. Pero ¿qué pasa? Hay dos ventajas que va a suceder para Paraguay. La primera es que los activos financieros que están huyendo del régimen comunista argentino y del régimen comunista chileno, del régimen comunista brasilero y uruguayo. El caso de Uruguay, por ejemplo. Uruguay hasta el 2014 recibía 2.000 millones de dólares de inversión extranjera. Hoy está en 0. No solamente no viene más inversión extranjera, sino que los propios uruguayos están llevando su plata fuera de Uruguay. ¿Qué pasó? Por eso va a haber un cambio ahora ahí de exención fiscal para extranjeros que quieran asentarse en Uruguay. Lo está planificando el gobierno de ese país. Claro, ellos están incentivando querer recuperar de vuelta como lo que antes tenían. Mucho de ese dinero que salió de Uruguay vino al Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese dinero que entró infló los precios y el mayor gasto que hubo hizo que los precios suban en el sector inmobiliario, y hoy están en unos precios que están iguales a los de Santiago, de Chile, Miami, San Paulo. Hay mucho margen todavía para subir. ¿Por qué? Por eso que te digo de los activos financieros. Van a salir de esos sectores que tenían antes rentabilidades que hoy ya no pueden tener, y van a buscar rentabilidad en Paraguay. ¿Podemos tener entonces una etapa de importante desarrollo de infraestructura en Paraguay y de desarrollo inmobiliario a partir del análisis que usted y sus colegas elaboró? Exactamente. Claro, por ejemplo, hoy los desarrolladores inmobiliarios en Paraguay tienen unos márgenes entre 15 y 20%, que son buenos márgenes, porque los valores son constantes en Paraguay, los costos fijos son constantes. Se mantienen salarios, insumos, se mantienen constantes, entonces los márgenes aumentan. Sí, entonces podríamos esperar
más del desarrollo que hemos vivido en los últimos 5 años en materia de construcciones. Por ejemplo, oficinas corporativas, instalación de edificios de importantes conglomerados empresariales internacionales que se puedan asentar aquí en Paraguay, por ejemplo. Exactamente, sí. Todo el desarrollo inmobiliario va a estar basado en ese nuevo modelo. Porque en estos 5 secretos hablamos del final del ciclo, que es uno, y el otro secreto es el de la inversión, que es inversión versus deuda. Sí. Que crezca, se reactive la economía con inversión y no con deuda. Ahora, es importante también el aspecto de poder financiar esta tarea. Usted mencionaba la importancia de la inversión por un lado, pero también es importante que las personas que tengan necesidades, por ejemplo, de vivienda, puedan acceder a un crédito que les permita obtener la casa a veces tan deseada o el departamento tan deseado, y que no sea todo un sufrimiento poder pagar ese bien que están adquiriendo. Así mismo. Bueno, esa es la parte de la reforma de la banca pública. Hay mucho interés de los bancos en tratar de establecer que los fondos privados, los fondos de pensión que están administrados por el gobierno, pasen a manos privadas, pero desde el punto de vista del control público, pero administrado por el sector privado. Esa es la reforma que estaban impulsando con la ley de superintendencia de pensiones, que está parado ahora, que es un tema que tiene que avanzar. Si logramos tener una reglamentación, que yo creo que está muy bien desarrollado el modelo de Paraguay, el proyecto de Paraguay, ahí vamos a tener fondos de largo plazo, que van a poder anclar todos estos préstamos de largo plazo que necesita el sector de la vivienda. Sí. ¿Y sería necesario contar con un crédito plenamente reglamentado, un crédito hipotecario como tienen otros países, o un banco hipotecario, por ejemplo, o un banco de vivienda? También se puede desarrollar. En Estados Unidos, eso fue un problema en Estados Unidos, porque la quiebra en el año 2008 fue por estas instituciones que prestaban al sector inmobiliario, que desarrollaban. Pero con un buen control, con una buena legislación como la que se está haciendo, se debería tener un banco de la vivienda para poder expandir esos de largo plazo, para que la clase media y baja pueda acceder a una vivienda. Sí, y el efecto goteo también que tiene la construcción en nuestro país. Lo estamos viendo en obras de infraestructura como rutas, como oficinas del gobierno, por ejemplo, en la parte cercana a la Dirección Nacional de Aduanas, aquí en Asunción, y las viviendas también tienen el mismo efecto en la economía, Sergio. Hay un plan del gobierno para la región occidental del Chaco de 2.500 millones de dólares. El desarrollo inmobiliario se va a ir hacia allá. ¿Por qué? Porque toda la inversión productiva se va a trabajar en esa área. Tenemos mucho espacio, 2 millones de hectáreas productivas que no están explotadas tenemos. Entonces, por ejemplo, un empresario que compra unas 1.500 hectáreas de terreno para hacer ganadería, a $500 la hectárea, tiene $1 millón de inversión más infraestructura adicional, un poco de hacienda, otro $1 millón. Esos $2 millones en 7 años se puede multiplicar por 4, o sea, puede tener $8 millones, vale ya la hacienda. Entonces el incremento patrimonial, no solamente el flujo de caja de la ganadería, sino el incremento patrimonial del valor de la tierra hace que sea muy rentable. Y lo mismo sucede en el sector productivo agrícola. Usted mencionaba al principio los precios y la relación de precios con otros países. ¿Esto se va a llegar a modificar cuando haya más inversión, cuando haya más crecimiento y desarrollo del sector inmobiliario? ¿O podría darse también que se dupliquen o tripliquen los precios? Hay espacio para que aumente, básicamente puede llegar a los niveles de Santiago de Chile, que están en $4.000 el metro cuadrado. Acá están 3.000 en lugares más residenciales. Hay espacio para que crezca. Porque en la economía, la nueva economía que va a iniciarse, todos los activos financieros va a buscar países que estén aislados de regímenes comunistas como el que tenemos nosotros. Por eso nosotros hablamos, la estrategia es una verdad, 2 lecciones y 5 secretos.
uno de los secretos es la geopolítica. La geopolítica es saber dónde estamos en este nuevo ranking geopolítico. Nosotros estamos en el segundo lugar en América Latina en el ranking geopolítico y nuestra alianza tiene que ser con Estados Unidos. Entonces, aliándonos con Estados Unidos para ayudarles en su guerra comercial con China, de ida y vuelta, nosotros podemos traer capitales de Estados Unidos para invertir en el sector productivo. Y en el sector urbano de asunción de las ciudades, ¿verdad? Sí, y desde esa óptica también nuestro país hace bastante tiempo, podríamos decir hace bastantes gobiernos, ha tenido una política clara en materia de desarrollo por ahí, no en coincidencia política, pero sí en coincidencia de desarrollo económico. Se podría decir de manera contraria a lo que ocurre en la región, es decir, dejamos de caer cuando cae Brasil, dejamos de caer cuando cae Argentina. Paraguay como que está teniendo una visión distinta de la realidad. Así mismo, nosotros estamos liderando ahora el Mercosur, porque todos estos países están aliados con China porque le tienen deuda, no tanto políticamente, pero sí económicamente. Entonces Paraguay es independiente, es autónomo, nosotros podemos decidir con quién. Entonces, en el sector inmobiliario, muchos capitales van a buscar esa certidumbre de regímenes como el que tenemos nosotros, que es conservador, es independiente. Estamos nosotros a un paso del investment grade, que yo creo que el año que viene obtenemos, y con eso los fondos privados de inversión van a venir a Paraguay. El año pasado recibimos visitas de dos grupos, un grupo chileno, administrador de fondos de pensión privada, sí, y un grupo brasilero, que quieren expandir sus fondos en Paraguay. Y ellos en los fondos tienen un poco de agricultura, un poco de ganadería, un poco de real estate, de desarrollo inmobiliario y un poco de franquicias, de retail. Entonces la idea es ir preparándonos de acá hasta fin de año en estos proyectos de inversión. Porque de acá hasta fin de año tenemos un momento político que está por encima de lo económico, pero creemos de que después de las elecciones en Estados Unidos a fin de año, y esperemos que gane Donald Trump, se van a tener nuevas reglas en el mundo, económicas y políticas, y lo económico va a tener otra vez preeminencia sobre lo político. ¿Por qué específicamente Trump? Y porque Trump es un líder conservador que lo que busca es tratar de aislarnos de los regímenes comunistas, populistas del mundo y mantener el valor de la riqueza occidental y del dólar, ¿verdad? Así como otros países están buscando dónde apostar las inversiones, China también lo está haciendo alrededor del mundo. Sí. ¿No podría llegar China o querer entrar China, que desde algunos sectores también lo están reclamando, poder comerciar con China por la importancia de lo que representa en la balanza comercial del mundo? Sí, nosotros lo que proponemos, vamos a ir a China. De hecho que el mercado para nuestra carne y nuestra soja está en China, pero a través de Estados Unidos. Tiene que ser a través de Estados Unidos porque en la mesa con Estados Unidos siempre nos sentábamos al final nosotros. Brasil y Argentina primeros. Hoy Brasil y Argentina están más aliados con China. Entonces nosotros tenemos toda la capacidad de sentarnos en la mesa con Estados Unidos con un nuevo menú. Porque vos sabés, Omar, que no hay ninguna limitación técnica, ni económica, ni de logística, ni de volumen para que exportemos nuestra carne a Estados Unidos. Es una decisión política. Entonces tenemos que trabajar en esa decisión política, aliarnos con el presidente Mario Abdo Benítez. Recibió una carta de Donald Trump, sí, mencionándole que era uno de sus aliados principales en América del Sur. Lo que nosotros creemos es que tenemos que rentabilizar esa carta. Y también al rentabilizar la carta pueden llegar inversiones para el sector del que estamos hablando, ¿verdad? Que tiene que ver con lo inmobiliario, el desarrollo inmobiliario. Claro, los fondos privados de inversión tienen paquetes que combinan muchas cosas. Entonces el inmobiliario va a ser parte del paquete. Sergio, un gusto conversar con usted, poder conocer un poquito también de la opinión y el trabajo que está realizando con sus colegas, así que lo comprometemos en otra ocasión para volver a conversar. Me gustaría venir a hablar de los 5 secretos. Y de todas maneras, también se explica eso en la palabra de Dios, está de que existe un gran jubileo que va a suceder. Jesús hablaba de que cada 50 años el pueblo de Israel tenía que perdonar las deudas. Y decía de que si no lo hacía voluntariamente iba a ser involuntario. Iba a ser injusto y iba a ser de sorpresa. Y eso es lo que está pasando ahora.
También hay una explicación humana, porque unos economistas en el año 72 desarrollaron una teoría que se llama el límite de carga máxima, que establece que todo ambiente tiene un límite de carga máxima poblacional, que solamente se puede equilibrar con una peste, con una catástrofe o con una guerra. Y a China le vino la peste. Gracias, Sergio. Te agradezco, Omar. Sergio Zapena, economista con nosotros, dándonos su visión y también haciendo su análisis de este tema en los especiales de ProNoticias. Y como cada semana, la intención de los especiales de ProNoticias es poner a consideración de los televidentes todas las alternativas, todas las opiniones, los datos y el análisis a cargo de los especialistas de cada área. Nos reencontramos la próxima semana. Los esperamos.